el bien común de su pueblo, disponiendo nuestros corazones para participar en esta solemne acción de gracias a Dios por haberla elegido como testigo de la salvación. Nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta Santa Misa, al Padre Víctor Luis Cabaña, fundador del primer canal católico del Paraguay, y a los ministros que acompañarán la procesión de entrada. Cantemos con gozo y gratitud. Pueden tomar asiento. Solemnidad de nuestra Madre Santísima Virgen de Cacupé, la Virgen María, testigo de la salvación. Hermanos en Cristo, bienvenidos a la casa de Dios. Con inmensa alegría y fe viva nos reunimos hoy para celebrar un día solemne para nuestra comunidad, la fiesta de la Virgen de Cacupé. Conmemoramos a la bienaventurada Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, contemplando su vida y su ejemplo de servicio y entrega a los demás, buscando siempre el bien común de su pueblo, disponiendo nuestros corazones para participar en esta solemne acción de gracias a Dios por haberla elegido como testigo de la salvación. Nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta Santa Misa, al Padre Víctor Luis Cabaña, fundador del primer canal católico, y a los ministros que acompañarán la procesión de entrada. Cantemos con gozo y gratitud. Fuerza, vamos con las palmas. Fuerza. ¡Viva la Virgen de Cacupé! ¡Viva la Virgen de Cacupé! ¡Viva Cacupé! Fuerte el aplauso para nuestra Madre. Vamos, fuerza, se tiene que escuchar. Bueno, vamos un poco a ver con el coro, fuerza. Vamos a cantar, esperen un poco el coro. Vamos a cantar un poco, es tu pueblo, Virgen pura. Dale, fuerza. Es tu pueblo, Virgen pura, fuerza. Fuerza.
nuestra Madre la Virgencita de Caacupé, nuestra gran fiesta. Es tu pueblo, Virgen pura, y te da su amor y fe. Dale tu paz y ventura en tu Edén de Caacupé. Otra vez más, dale tu paz y ventura en tu Edén de Caacupé. Todo el pueblo paraguayo, fuerza. Todo el pueblo paraguayo que juró su libertad a la luz del sol de mayo, hoy aclaman tu verdad. Todo el pueblo. Vamos a levantar los pañuelos, fuerza. Vende pañuelo, penojeque, fuerza. Vamos a saludar a nuestra Madre, la Virgencita. Sol de mayo, hoy aclaman tu verdad. Fuerza, más entusiasmo. Del sol de mayo, hoy aclaman tu verdad. Es tu pueblo, Virgen pura, y te da su amor y fe. Dale tú, paz y ventura en tu Edén de Caacupé. Dale tú, paz y ventura en tu Edén de Caacupé. ¡Viva la Virgen de Caacupé! ¡Viva Caacupé, del barrio Molino! ¡Viva! Un fuerte aplauso entonces para toda nuestra comunidad. Por ahí te entonces este día la ñande atemía lleva para celebrar nuestra fiesta patronal. Qué lindo que es encontrar una vez más así unida al pueblo. Siempre después de un año estamos haciendo un camino, pero es nuestra Madre la que nos reúne. Sico siempre upecha, la sila ñande reunía, llevan de. A pe ahí poner porque ñas enduanas este día en que te teo pa ahí pemisa Caacupé y pon ahí tereía ahí. Todo lo que nos dijo ahí el monseñor Ricardo sobre ese deseo de trabajar juntos como comunidad y sobre todo hagan el tema principal el bien común, porque ñande corrupto formalina, entonces upea la ñande preocupada. Y después los obispos, ahí el presidente de los obispos de la Conferencia Episcopal Paraguaya, que hizo la presentación, porque mío ya puede llevar de página, pero peñan de ella estudiar años en durante todo este año, ya ella misma ella va la año mañana, la año de realidad. Apeago la sigo siempre es esa paite, la sigo va evento cañé la año de siwi, oñandu oígina, ñande a perereno, ñay me ponaron hina, de la ñandera sino hina peñan de sigo mañana ñandereje. Apea la Virgen de Caacupé, o mañana ñandereje ñande dale pepu a que ani que pepitate upepe. Así que vamos a pedirle esa gracia tan especial hoy en este día. Y ustedes tienen una responsabilidad aquí como comunidad demasiado grande, porque la penderera oígina era de la Virgencita de Caacupé. Así es que vamos a pedir esa gracia para que seamos responsables en animar nuestra comunidad y nuestro pueblo. Bueno, ñamoñe, pero entonces con la señal de la cruz, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Con tu espíritu. Añamañe puno comba eguasuete, entonces lo primero que hacemos, agañañe pomoitas a la icatúa y ñañe suda cocurusure non debe llevar, porque es tan y la ya su perdón, da ya poponaya en nuestra vida cristiana. Así que ñañe sumí un momentito de silencio, peñan decir non debe a pe ñande yara, ñande redimido para pedirle perdón. Y después vamos a cantar pidiendo humildemente perdón. Por las veces que no supimos escuchar la llamada y la voz de Dios para salir de la corrupción, para salir de todo aquello que no nos hace crecer como hijos de Dios.
que no nos hace vivir nuestra vida cristiana como nos pide el Evangelio. Peñan de suje y haishan de hagan lo que Él les diga. Daña ya pues agüere lleva. Entonces peare ya lleve dañan de yara de perdón, que nos purifique al iniciar esta Eucaristía y al celebrar sobre todo este encuentro personal con el Señor, que nos llama de una manera muy práctica a vivir sus mandamientos. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Con Añañembo Itas ya glorificada veñan de Llana y cantamos el Gloria. Con fuerza y entusiasmo, dale, fuerza. Con las palmas. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. De nuevo, vamos, fuerza. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Van añadiendo al coro. Solo el coro, solo el coro. Todos juntos. Te alabamos, solo el coro. Nosotros te adoramos, coro. Te glorificamos, fuerza todos. Te damos gracias, Rey celestial, Señor de Dios, Rey celestial. Van en duda, solo el coro. Solo el coro, solo el coro, solo el coro. Todos juntos ahora. Cordero de Dios, solo el coro ahora. Nosotros ahora. Piedad de nosotros, solo el coro. Todos juntos. Atiende nuestra súplica, coro. Todos juntos. Nosotros ten piedad. Poñón die paguanga. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Solo el coro.
todos juntos. Solo tú, Señor. Coro. Fuerza, todos. Rey celestial. Toda la asamblea. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Amén. ¡Viva Cristo! ¡Viva! ¡Viva el Señor! ¡Viva! Fuerte aplauso para el Señor. Bueno, pecha ya glorificada venían de Yara en esta solemnidad tan grande de su madre, la Virgencita de Cacupé. Cuando añas en duda, esta oración, cuál era oración colecta, quiere decir que aquí recolectamos todas las intenciones peya huerumiágina. Así que cada uno llamo y mi peñan de Yara en donde ven va, eva la ña y contemeágina peñan de Yara, o me dejan guañan de, por intercesión de nuestra madre, la Inmaculada Concepción de María. Dios nuestro, por la concepción inmaculada de la Virgen María, preservada de todo pecado, preparaste a tu Hijo una digna morada en atención a los méritos de la muerte redentora de Cristo. Concédenos hoy, por su intercesión, que también nosotros lleguemos a ti, purificados de todos nuestros pecados, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yaguapetaña en duda veñan de Yarañe. María es la discípula fiel de la palabra de Dios. Es quien más la que la escucha con fe, la guarda en su corazón y la cumple durante su vida terrenal, al igual que ella, y con un profundo y respetuoso silencio, escuchemos las lecturas que serán proclamadas. Lectura del libro del Génesis. Después que el hombre y la mujer comieron del árbol que Dios les había prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Oí tus pasos por el jardín, respondió él, y tuve miedo porque estaba desnudo. Por eso me escondí. Él replicó: ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te prohibí? El hombre respondió: La mujer que pusiste a mi lado me dio el fruto y yo comí de él. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿Cómo hiciste semejante cosa? La mujer respondió: La serpiente me sedujo y comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: Por haber hecho esto, maldita seas entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. El hombre dio a su mujer el nombre de Eva, por eso ella, la madre de todos los vivientes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Canten al Señor un cántico nuevo, porque Él hizo maravillas. Canten
los ojos de las naciones. Se acordó de su amor y de su fidelidad en favor del pueblo de Israel. Canten al Señor un cántico nuevo, porque Él hizo maravillas. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclame al Señor toda la tierra, prorrumpan en cantos jubilosos. Canten al Señor un cántico nuevo, porque Él hizo maravillas. Canten al Señor un cántico nuevo, porque Él hizo Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo y nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Él nos dio en su Hijo muy querido. En Él nosotros, lo que hemos puesto nuestra esperanza en Él, hemos sido constituidos herederos y destinados de antemano para hacer alabanza de su gloria, según el previo designio del que realiza todas las cosas conforme a su voluntad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo.
El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel: ¿cómo puede ser eso si yo no tengo relación con ningún hombre? El ángel le respondió: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su 6º mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces: yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Viva la Virgen de Cacupé. ¡Viva! ¡Viva la comunidad de Cacupemí! ¡Viva! Y un fuerte aplauso entonces para todos nosotros. Muchas felicidades para toda esta comunidad que siempre así entusiasta. Celebramos a nuestra madrecita, la Virgencita de Cacupé. Y hay una historia tan hermosa aquí, en este barrio, Molino, ¿verdad?, de Luque. A peña importante, allí para la yaguereco siempre peña de conasome, peña de ame a yaguerajaina, porque tenemos que seguir transmitiendo, y sobre todo la vida que tiene que ser una vida concorde a lo que el Señor nos pide. A pega con la ñandembo, ea beñandese, ñandego entero de tea lleva, mala o huerecoala y se, tomo por mí la hipo, mala huerecoala y se vetení. Entonces, cada uno de nosotros agradecemos entonces todavía la vida de nuestras madres. Pero todos nosotros, queridos hermanos, justamente venimos del seno de una mujer. Somos mucho más matriarcales todavía, porque la ñande historia, hasta el Papa Francisco, hoy oye esa cuayo, porque hoy cuajo tenía cuña caraíba lleva paraguaya. Ese amor a Dios, amor a la familia y sobre todo el amor a la patria. El amor a la patria, por eso el Papa Francisco decía: la mujer paraguaya, hoy va a continuar, la más gloriosa, ¿verdad?, de nuestra nación aquí latinoamericana. Qué lindo que es, queridos hermanos, cuando uno vuelve a recuperar estos valores y a entender el motivo. El motivo. Y porque las características de la madre es siempre aquella de acompañar y hacer crecer al hijo. Y eso es lo que estamos necesitando siempre. Porque siempre hoy ahí la desvío, peñan de recobebe, siempre. Y muchas de las mamás saben muy bien también esa realidad. Llegó a Correjar, lleva siempre agendó algunas mamás que tienen, no sé, 7, 8, 9, 10, 11, 12, cocuejea, ahí curibetí, comunidades, Virgen de Cacupé, ahí era, a Moisés San Antonio, y entonces ahí, justamente preguntaba, ahí betí 14, y me voy la cuña caray, 14, y me voy. Entonces yo le decía, aumene la 14, a usted me mante ahí betí la ovejita negra, alguna vez se con 2 a 3 ahí, allí va. La yanderetano ahí anda ahí la entero etea la lleva taponada, sino que ya cuarucana y mía y lleva. Pero no es porque la madre quiere que sus hijos sean así, no. La por y suben la por y la imitada la imembu iba ahí entero etea y mira vamos a tacumbube o pea y ponai a pea la imembu iba le vea pero ahí tacumbube. Bueno, pero ¿por qué, queridos hermanos? Porque en realidad uno entiende el corazón de una madre. Y yo tengo mucha experiencia en ese sentido. Porque estas veces en duda se pegamos un poco y en una oportunidad que así, la niña hermano fuera y vete la oveja negra y te oíla siempre apello protestante, apello hubo mozarambi para la niña hermano fuera.
o Mombocapala, o Oyocapala, imagen de la santo. Espera, nombre, desastre. Ahí cuando va a poseer, y ahí cope, pero y de aquí para allá, una canea, y corrupto, etc. Y entonces, ante esa situación, todos sus hermanos llevan, porque la hija la itúa, vean ahí, pobrecito, vamos a hacer, la sigan de ima, o quinini. Pero al final, también los hijos le retaban a su mamá. Oye, mamá, va ese copea. Va ese donde la penata ese. Tenemos mamá, ya no hacer para ahí, ande ahí, no hacer. Así, sí, gente se le dice. Sí. Pero ella porque en el fondo, ese era el hijo más querido. ¿Por qué? Y justamente porque necesita de la medicina. Oye, convertían a las hijos hoy. Justamente buscando a ese hijo que necesita. Porque me niñan de apitebe, toña la oveja juña de apitebe. La coanga te diante uaina, lleva, ¿sí o no? Sí, peyente más hace. Porque toña la vende apitebe, a ver, primera vez a la vender oaina. Peyu sepa la fiesta de cada cupé. Ya agradece, ay, pona, por lo menos, ya esa peñan de sube. Algunas veces se mandó, ahí la ceroga peupesa ahí. Como es la Semana Santa, tenemos la Navidad, Año Nuevo, a la setiocuera, uno desfilado, hubo visitar a la abuela, porque la hora de abuela hoy cobo y la oreroga. A veces hay capete hoy la setiocuera, cuánto primo allá, porque siempre en esas grandes fiestas, 87 años de hoy vivía con la abuela, a siempre uy, ve. O huyeme. Y eso es lindo, por lo menos. 1, 2 veces, pero usted venían de ella anduvo así, cada uno y que, uno a uno y que la cotuve, 1 a 1. Vamos, te oí lo que, pero ahora imita y cuando ya pues acá, pero se va a volver con se comen de 7, 8, 9 años, cuera ya, arrojando. Apeo oveja descarriada, ahora cuando doy cuál, si ahora con mitad lleva, pues la setio y pero vio macanea y nada. Ahora es gente, como eso oye ya o, anda yo lo oye ya o. En vos hace ves alrededor de la abuela. Hoy acaso la camisa, pesa y lomo. Piqui, 87 años, oliaje, alrededor, ve. Cuando hago zapatillas grandes denunciamos la de me recuerda. Así. Diga, tú ni poco veinan vire. Bueno, pero en fin, a pegar la pesa y cojan de corrupto, pa. Cuando hago cuanto más de corrupto, entero este oye popetende. Hoy, de corrupto y debio, qué bien, hemos logrado, lo hemos conseguido, el mal. Y eso es justamente lo que hoy el Señor, queridos hermanos, nos está diciendo en esta primera lectura. La ñajenduponaya lleva este libro del Génesis y Ponaiteíneo, capítulo 3. El capítulo 3, ¿qué es lo que nos dice? Aquí dice, después del pecado, después de que Adán comió del árbol que estaba prohibido, Upeaco y Seina, comer del árbol prohibido quiere decir Yayapope iba ahí, anda Yayapoy veñan de Yara y añandé. Justamente Yayapope contrario. Da Yayapoy veñan de Suje y añandé. Da Yayapoy veñan de Ruje y añandé. Justamente Yayapoy lo contrario. Da Yayapoy veñan de Constitución Paraguaya y añandé. Justamente Yayapoy lo contrario. Y justamente el mal, queridos hermanos, siempre va a buscar alguien que le acompañe y que le ayude para seguir haciendo el mal. A ver este día y pone carta de nuestros obispos este día oficialmente, el presidente de todos los obispos del Paraguay de la conferencia, Oleina, pero una partecita nomás, ya puede ir presentación. A ellos, y hay pucu y nada, leemos ahí, a ver toda la carta, porque hay pucu, hay potá que después en cada capilla, en cada iglesia, en cada parroquia, en cada grupo, pelea, ya lean, así yo que fuera. Ya en Duriré peña compromete veñan de Yara en donde ve peñan de tu pas de los milagros en donde ve allá para que ñan de Yara ñan de primer canal católico Yahuerecoa entonces ñamos a y cuacá eva los yerureas y cuayande. Y hay muchos elementos porque justamente dice después de que el hombre haya pecado jaupea la primera cosa hoy y ñan de obispo cuera porque todos somos pecadores. Monseñor presidente de la conferencia y hoy más de 40 años de Catuila ñacebe corrupción, más de 40 años. Y ya bueno, por fin opa la dictadura, por fin ya poda la hiponamía, por fin ya lleva. Ya güero guatata coña de netaja, coña de familia ya hipotajaisa, más obvio.
Coanga jetabema la manguruyu cuera. Coanga jetabema la mondá. Coanga ñambo pirubema. Peñaneneta. Y eso es lo que denuncian hoy nuestros obispos con esta carta pastoral. Así que entero etea, sé yo que cuera ñañe, pues no haya le miña mañana punto por punto, qué es lo que nos dice, y todo sobre la palabra de Dios. Ani que no peñan de ella, ebe tengo una cara ahí la bombardearse la se, cocuejo a curicacu pepe, ne cuai pejen dubara. Agui pepe añeja, da cuai va para la haya pero esta itereima iba ahí a orucase y tamba él hace WhatsApp. Se como y la hace número veo. Seguro ella con la gente. Cuando hace hay papá la hace número cuena. Desastre. Quiere decir que estaba en la llanta de la piragüe, andas ahí la piragüe. Gente que está robando, porque esa gente que reacciona de esta manera y que no se da cuenta, como dice el Papa León XIV, que vive dentro de una botella del Papa León XIV. Élite que vive dentro de su grupito. Y entonces no se da cuenta o no se quiere dar cuenta de la realidad que le está rodeando. Apego es cierto, la ñandella y coponano y nada, abego a ver de Toruay. A ver de Toruay. Porque ñande pasivo formal, ñande ñaki va, listo, a pecha en guarante maoy, etcétera, etcétera. A operar con la ñande obispo cuera con ángeles y ñande la esperanza najabeña, la esperanza. La palabra esperanza quiere decir esperar, queridos hermanos. Viene del verbo esperar, ñajano. Pero se la ñajano, da ahí curepitape, rejano, hinape colectivo, hinape colectivo, ñajano, vende paciente, constancia y paciencia, es cierto. Pero la esperanza, según la teología y según la Biblia, queridos hermanos, ¿saben qué quiere decir? Acción, pero siempre es un movimiento en cuanto hay esperanza. La esperanza anda aire guapo arejano, toye ya popán de enguana, pendere y contemplar, sino que siempre tiene que haber una acción, siempre tiene que haber de parte de nosotros un movimiento en búsqueda de esa verdad. Aupeala obispo cueras y añade una pequeña introducción. La esperanza najabe, la esperanza es lo que nos tiene que mover, queridos hermanos, para que nosotros podamos ser un pueblo verdaderamente libre ante el Señor. Hay por ahí tereía ahí porque usted venían de ellas ella. Siempre digo ya pura ella. A pesar de que ahora hace mi escuela cuera vendo ya pura ella y me voy ni la himno nacional paraguayo. Pero se mandó ahora digo todo el diario pura ella. Todo el diario pura ella. A peo pa cuesteo ve himno nacional coge y va ahí la última dos palabras, va ahí unión e igualdad. Unión e igualdad. Unión e igualdad. Unión e igualdad. Orero sapoca yo imita y ve. Aupea con los faltañas de porque umaite manda ya pura jibe yo vea. Ha umaite y ve entonces ñambo que la unión y la igualdad. Aupea la ñande corrupto formal. Así que queridos hermanos, esta es hermosa oportunidad que la Virgencita de Cacupé y en esta comunidad nos reúne. Operaremos hoy ya Ecuripeña y lleva que ustedes aquí como comunidad de Cacupemí tienen una misión demasiado importante. Primero, de rezar y pedir a Dios que nos acompañe para que el pueblo, para que nosotros busquemos el bien común, de obispo cuera. Porque después de que el hombre dice comió de ese fruto, ñande yara jaeboyo ñande uquere o guatágina en medio del jardín, eso quiere decir camina en nuestra propia vida. Ñande yara uva lleva. Hoy puso ella y llevape y pojo yerure ñande tener limosna. Ñande yara lo yerure ñande ejina. Hoy puso hina pe y poa lleva. Y ñande siempre tengo mina. Y ahí está entonces, queridos hermanos, la sensibilidad de nuestro corazón. Ñande upebe ya echata y ña medita ya echata si verdaderamente somos cristianos bautizados auténticos. Porque eso quiere decir lo que ya les he nombrado del Papa León XIV que nos dice. Si somos sensibles quiere decir que nos damos cuenta de la realidad en la que vivimos. Y si nosotros no somos sensibles, haya ente peixanguará, naña penay, veñandera pisada, naña organizay, como tiene que ser para salir adelante con esa unión e igualdad ya añandé, entonces quiere decir que añandé penení como cristianos. Vivimos entonces en una botella realmente. Vivimos entonces en un globo. Porque naña jesay, naña hendui, loicoa o cabe. Peñan de yereru vía lleva.
Y entonces el Señor, el primero que se da la vuelta. Ñandere Kaina Ñande. Añandé muchas veces, en vez de que la ñajendupe ñande yara ñacañisu, Adán y Eva, dice que se escondieron. Me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. Desnudo quiere decir, queridos hermanos, que nosotros sin Dios no vamos a cambiar nada. Con muchas veces hay otro político, cuera guau ahí, y nosotros somos de la oposición, somos de esto y de aquello. Mentira. Me hago transapaz, me hago upay leñan de plata. Oye, muy de acuerdo, y güey. Cacu pepe movico sea ecurico cueja lleva. Da de moví la mesa, güey, peña alzada la coima. Mesa arima oiña moía lleva. Y justamente en contra del pueblo y de la gente. De ahí por Ibeima entonces con Ángela Oguero Zapucaya, los valores del Evangelio. En esa carta de los obispos, por eso nos habla mucho, ¿saben de qué cosa, queridos hermanos? De la honestidad. Pero la honestidad que no quiere decir simplemente ser honestos en decir aquí hay tanta plata o lo que sea, sino que la honestidad que comienza desde una actitud del hombre. Upea dice, ñandé la ñande honesto como personas. Ñandé entonces la yagüero guatana ñande yara evangelio vivea lleva esa honestidad que responde a los valores de Dios. Y por eso se insiste en la honestidad, para que exista la fuerza del cambio y para que exista la fuerza de Dios tenemos que ser honestos. Mientras eso no existe, queridos hermanos, no vamos a poder cambiar nada. Y después lo segundo, y me escondí. Diga, tú y la ña cañín, handica tu mayo y la ña cañín nunca venían de Yaragüi. Así es que esto tenemos que tener en cuenta. Ciertamente que la vida cristiana apunta mucho más que esta vida terrenal, porque todos pasamos a este día hoy de atigo al final ya hoy ahí la unción de los enfermos, porque sabemos que somos enfermos, sabemos que nuestra vida es limitada. Entonces, lleva que nuestra vida al ser limitada, nosotros tenemos que esforzarnos para buscar la sanación interior, la sanación del hombre, la sanación del corazón. Pero somos nosotros, queridos hermanos. Llego muchas veces a calcular la gente que criticase a los que están ahí al frente del gobierno, al frente de los municipios, al frente de las gobernaciones, o si no, al frente de la iglesia, o al frente de las capillas, etcétera, etcétera. Ya criticase, va ahí con la fulano peisa, va ahí con la fulano peisa, ya critica. Pero mala culpable, ñandé se yo que fuera, ñandé. El pueblo, ñandé es la culpable. Upea ese upero cada upebe año haya poco ribete oración final. Oía a la gente, bueno, ñandé la culpable aña ñesuta con ñandé sire no debe allá da sube. Mamá, se la haya po ahí, porque se la hay a votar con a gente con a corrupto es hacer la moña sube. Prebendarismo, plata la pecueria. Y entonces después estamos empeñando años de vida y entonces bella y colla tururujina. Y andeña moija ya llevo peteo mi gente humillada lleva a ver ña se lleve calle ya se busca en contra de ellos, ¿entiendes? Eso es lo más contradictorio que puede existir, queridos hermanos, lo más contradictorio. Vaya pico ña andeña mojita o peña de lleve ña se ya sapucay y contra becuera. Quiere decir que ya po ahí ña ñepunu y emo ya po ahí en las cosas. Así es que la conversión es demasiado importante y estamos en este tiempo de Adviento. Y Adviento nos llama a la conversión. Cuejemos hoy que está con el segundo domingo. Conviértanse, porque el reino de Dios está cerca. Eso es encontrarse desnudo, reconocer y saber que estamos enfermos, que estamos desnudos, porque sin Dios no podemos hacer nada. Opear en aña cañí veñan de Yaragüi. Daya ya posee andañas en dulce veñan de Yaragüi y añandé. Y cuando se nos llama la atención, entonces preferimos no escuchar. Voy veces peñan de membú, peñan de rayú o lo que sea, no endulce la ya es voy veces. Y ese quiere decir esconderse, tapar el oído para no escuchar la verdad, porque la verdad pica, la verdad duele. Opea y la ñande ya di para y nada endulce. Y entonces después, queridos hermanos, el Señor nos informa y nos dice, mápico omombe unde, lande pechar en jaina, mala omombe uande, mala y ande.
Y nosotros, queridos hermanos, en lugar de decir, yo hice un examen de conciencia, ¿saben qué le dice Adán a Dios? ¿Qué le responde? La mujer, esta es una forma de decir, queridos hermanos, que en lugar de mirar todo lo que Dios nos ofrece, todo lo que es parte de nuestra vida, y pajabe, ñamañarangüeja ya es arangüeja yepa como una cuestión positiva que nos ayuda para crecer, y pajabe, ñande upeare, ñañe pues ya copi, va vea. Upea con inapende que quiere tus anguayas tantas cosas lindas que Dios nos regala, queridos hermanos, para que nosotros seamos felices, para que nosotros realicemos nuestra vida cristiana como tiene que ser. Upea la homoía veña de pobre veña de llana. Hay baja veña de yachuta en contra ñamoingue ayer. Peñan de yara moiba cueñan de ñan de pitimos anguan o peare con la ñan de obispo cuera. En la carta que escriben ahora nos hablan del bien común, el bien para todos, el bien que tiene que recibir cada uno de los miembros de esta comunidad. Eso quiere decir iglesia, eso quiere decir seguir a Jesucristo, eso quiere decir comprometerse en el aspecto bien espiritual con Dios. Si vos sos persona espiritual y si vos decís que le amás a Dios, como dice San Agustín, el que ama a Dios siempre hace el bien. Dicatuyo yapola y vaya. Jamás te va a hacer el mal. Y entonces por eso él decía, haz el bien y haz lo que quieras. Y claro, porque el andere ya no pide por nada, nunca ande ya por moai, ande en contra de olla ande y moai, sino que vas a estar luchando por el bien de la comunidad. Queridos hermanos, y eso es lo que nos falta. Y cuando hablamos de egoísmo, Satán, justamente esa palabra en hebreo, en la Biblia, Satán, y de ahí viene la palabra Satanás, quiere decir tentar. Tentar quiere decir el verbo Satán. Y entonces quiere decir que está ya con la tentación. La uña de ella, hoy cuando ella de más pico donde ella pota, pea más pico, ella pota, más pico, samigo mi, pea la gran tentación. Va el andeviro, va el yuna ave, ñamonda ponoño die, se ayudan a ese amigo. Ella pose pea, ella pose amor. Más avión de pillata, más avión de itan va eve. Yandego la ñamanda, ve hago la yareco la poder. A veces. Y por eso también nuestros obispos en esta carta insisten, todito, todos los puntos. Upeare la, se han comprometido, venían decir en donde ve que tuve ya hasta uno por uno. Ya reflexiona a mí sobre esta carta pastoral. Una carta pastoral, pero magnífica, bien lograda, para todos los puntos de nuestra vida. Y ahí entra también nuestra solidaridad. Solidaridad quiere decir que todos trabajamos por el bien común. Entonces ya poita el fardo allá está bueno, ya pone, peanato ya por la intendente, peanato ya por la presidente, peanato ya por la ministro. No. Aquí somos nosotros, es la comunidad. Upeándola bien común. Común viene de comunitario. Común viene de iglesia. Iglesia quiere decir ateguazú, ñande, oñondiepa. Porque ave la iba a ir a la pendeca, llegó ave. Pepe, hoy nunca ando ya arregláis. Nunca. Pepe, pecuave calle, vean. Vean, como iba, asfalto, ubire. Esta vela, ubire que la asfalto. Con anga y me, ahí lleva, con o solo baite lleva. Ojo, baitema guaula y ya faltó. Y entonces nunca se arregla. Quiere decir que no hay buena intención. Quiere decir que no amamos a la gente. Queremos que la gente sufra. Queremos que la gente entonces llegue. Y con tal de que yo me pueda enriquecer, con tal de que yo con mis amigos le pueda, fulano, Yumina, ella poñan de vea, voy por ciento, ayúdame. Eres cómo la trabajo, yo te voy a faltar uña de bebé. A ni que falta poner ahí porque peor solo llega enseguida y que tus angüenses ya la plata. Ya pues llega angüense, ¿entienden? No sé si ustedes saben eso, ¿saben o no saben? Sí. Claro que todos sabemos, pero ahora yo les digo, ¿qué hacemos nosotros? Ahí está el bien común que dicen los obispos. La solidaridad quiere decir que entero betea, entonces haga ñañemoyabe, vache ñañemoylaña de cartel.
esta calle no se puede transitar ni muy yo. Entonces, ya sea a mí, allá la intendente roga donde sea. Va a ir con la de ella, poco, a ver, voy a ver, llega hasta bebé, voy a plata ni me da de los impuestos, va a ir voy a la Itaipú, me da cuenta de a ver que tus anguancias lo llevo a poner de calle, cuera, etcétera, etcétera. Bueno, esas son las cosas prácticas que hoy los obispos ya no quieren callar. Los obispos quieren que verdaderamente entonces nosotros seamos conscientes. E incluso los obispos dicen, por favor, que esta carta pastoral sea estudiada en los grupos de nuestras parroquias, en los grupos de nuestras comunidades, en los grupos de nuestros templos, que verdaderamente podamos entender cuál es la preocupación de una mamá. La mamá siempre está preocupada por el bien de los hijos. Dai por isu angaite bebé por lo menos nunca najenduya. Petein su la heia se go hipotabe se membu hoy coye te bandido. Angaite bebé se najenduy. Por lo menos se najenduy. Y que tú coña pero posiblemente pesu pea. Pea siña cae. Posiblemente pea siña cae. La pea o yerureno. Normalmente la mamá quiere lo mejor para el hijo. Y por eso busca lo mejor para el hijo. Veis ahí nuestra madre, la iglesia. Ojeca lo mejor para el pueblo y para la gente. Ñande en Guanajina vea. Pero es la comunidad, somos nosotros. Ñande en Aimbama, entonces ñande la yaye esa peana. Y esta carta pastoral nos invita, así como dice hoy la palabra de Dios. ¿Quién te informó? ¿Quién te dijo? ¿Quién te contó? Ahí está el evangelio. Es el Señor el que me está llamando. Es mi mamá la que me está pidiendo y me está aconsejando. Y entonces yo quiero responder así como hoy venimos aquí ante los pies de nuestra madrecita, la Virgen de Caacupé, para que nuestra comunidad. Añadillas están ahí porque después hay otro capítulo. No, estamos ahí. Vamos, ahí queridos hermanos, de todo lo que escriben los obispos, todos los puntos. Después los obispos también hacen una autocrítica, es decir, ñamañamía ve ñandea lleva la ñande comunidad, cuérabe la ñande parroquia, cuérabe. Apea yo un mañande. Coabe bebe mañana. Bateco vagina cada cubemi. Ya puede no ir vagina. Bateco va cada cubemi. Ya po vagina pe y pona. Yo recuerdo que una vez dije, da yumo abima co abe porque na pere coi aire hay guri bebe. Co anga esa ya, cero uma co anga. Ha esta bebe na penojero uno aunque sea de esto na yumo abima. Les felicito y un fuerte aplauso para ustedes, queridos hermanos. Porque ya verdaderamente la pemba boja y eso es lindo. Pero tiene que ser, y siempre yo escucho, ¿verdad? La comunidad de Caacupemí, que es una comunidad unida, una comunidad que busca. Pero también al mismo tiempo escucho también, y por algo lo positivo, pero también escucho, porque siempre en toda comunidad, se va a reformar las agradecer, venían de Yarabe, porque se nañe solamente de una comunidad. Oye, con la gente se na a la pareía en pareía, sino que yo, queridos hermanos, recorro todas las comunidades. Con ABTI, Caraía lleva, por la pinta será formal porque dice, se recoge helicóptero va ahí dice. Entonces, 2 veces más será Jaina, Rojamo y T, Santa Nive, Cruce Liberación, pero será jala y helicóptero, Jarojoro me y charla. Y así como estamos aquí reunidos, pues la gente es estaube. Jarojaro me la palabra de Dios. Y que tus anguaisha, rojendumía llevan, eva peñan de yara los yerureañan de. Joveis a rollo estero, será hay, tu. O pase a mi gente, va y coloico, o hay copia avión, para y cabaña la o bebé general. Bueno, pero para anunciar el evangelio, ñan de yara ñe. Ay de mí si no evangelizara ñan de peñan de yara. Ana avejina, es la palabra de Dios. Es lo que Dios quiere de nosotros. Y por eso también cada uno de nosotros tenemos que mirar y tenemos que decir, bateco vagina, ya yepita so vagina, ñamba apoeba, ñamba apoeba ana vagina. Entonces ñandere ayana. Siempre tenemos ovejitas negras, pero mira, entonces ñande hoy me da pintura veña blanqueana, listo va. Así es que fuerza muchachos, fuerza mamá, fuerza papá, nuestros niños, nuestros jóvenes, tenemos que entusiasmarnos, darle vida a nuestras comunidades. Porque somos nosotros los que vamos a construir nuestro Paraguay y somos nosotros los que vamos a construir nuestras parroquias y nuestras comunidades. Pero peor depende de allá lleva. Pero tenemos que mirar el ejemplo de lo que escuchamos hoy.
Y no es fácil. Evangelio que lleva el ángel Gabar, el que viene y le dice la fuerza de Dios, se dice Gabar, fuerza, el Dios. O ujo ñemon que está veñan de sindie. Andas ahí cuñan decía veía en el primero ahí, sí, ¿qué va lo que crees? Ella ahí listo, disponible. No, le costó también. Pero sin embargo después le dice, aquí está la servidora del Señor. Ya repetí, aquí está la servidora del Señor. Lleva peñan de va. Después de haber también hablado, pero yo no puedo, yo no conozco varón, ¿quién soy yo? Etcétera, etcétera. Y continúa. Es decir, la humildad en persona porque reconoce su limitación. Dajaigo cuñandeñan de valetereías y na lleva, sino que ya lleva, pero como decían los santos de la iglesia, en la medida en que ñandella lleva que somos pecadores, que somos limitados y que tenemos nuestras fallas y nuestros pecados, sin embargo, el Señor igual nos llama a nosotros para construir nuestra historia. Y nosotros, asumiendo esa realidad, tenemos que meter aquí, que cada uno de nosotros tiene que agregar, aunque sea un granito solo, porque con ese un granito de bondad, de bien que ponemos para nuestra comunidad, ciertamente que vamos a hacer que exista una gran montaña, ¿entienden? Pero cada uno tiene que hacerlo, queridos hermanos. La ñandena ñamoino pe granito de arena entonces en nuestra vida, jamás nosotros vamos a poder construir nuestra comunidad. Toditos somos responsables. Cuando viene y le anuncia, tú eres Miriam. Ustedes saben que el nombre de María o castellano veñandeña bojera lleva, de latín, pero ese viene del hebreo. A hebreo veñandeña ñandecir era, en hebreo se dice Miriam. Ñañe mi hebreo ven va eso ye ñandecir era va eso ye Miriam quiere decir en hebreo elegida. Peñan de Yara lleva o ecayo hoy por agua lleva. Está cuñado y te ves ahí seis potán de huido y cola Jesús. Sharamó. Y entonces por eso que le cuesta en esa humildad. ¿Quién soy yo, verdad? Para ser la madre de Dios. Dios te ha elegido. Y andellara hoy por abo entre todas las mujeres. Y por eso bendito es el fruto de tu vientre. María, Miriam, la elegida. Lleva con esa oración tan linda nuestra madre el saludo del arcángel Gabriel. Así es que ñande ahí pesa, ya lleva ñande yara, porque ñande yara ñande por agua y ya pojan muy que nape granito de arena antes de partir de este mundo, porque entero este ya está bye a este mundo. Bye ya está este mundo. Pero ya jambo ve entonces que cada uno de nosotros se escuche, se deje tocar por Dios y nos convirtamos verdaderamente al evangelio. Y cuando hay conversión, como dice el evangelio, todo lo demás viene por añadidura. Todo lo demás viene por. Entonces la conversión. La ñañe convertirnos a la yajecarope y ponaba, evidentemente que todo, queridos hermanos, va a funcionar sobre rieles. De ahí por ahí hay la corrupción, de ahí por ahí hay la ibaía, de ahí por ahí hay entonces la oeshajuña de Abuitebe, sino que todos vamos a estar bien blanqueados con la gracia, con la sangre del Cordero que se ha derramado por nosotros en la cruz. ¡Viva la Virgen de Cacupén! ¡Viva nuestra comunidad de Cacupén! Fuerte aplauso para la Virgen. Bueno, hagan entonces como compromiso justamente a Yerureta, Bemela y Catumieña, Ñesuta, Ñandecir, en Ondepe, y así como el arcángel Gabriel fue capaz de hablar y convencer a nuestra madre para que dé ese sí. Ñandego haga entonces, ya Yerureta y Beñandecir en Ondebe, Beñanderure en Ondebe, Ñañemoía lleva. El Señor hoy nos pide así, con la fuerza de gabar Él también a nosotros. Ñandego haga Ñañemoía en esa posición, igualito que la Virgen que recibe el anuncio del arcángel. O Uñandé, Ina Beñandeyara, Beñande Putuue, Beñandere Coepe, en esta fiesta tan importante de nuestra comunidad. Quiero que hagas germinar a Jesús aquí, en esta comunidad. Hay potajeño y veñande yara, vende abitebe y ande la fuerza de Dios, el arcángel. Y por eso le saludamos y le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia.
el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgencita de Cacupé, Virgencita de Cacupé, Virgencita de Cacupé, ruega por nosotros. ¡Viva la Virgen de Cacupé! ¡Viva nuestra comunidad! Y un fuerte aplauso para todos ustedes, queridos hermanos. Muy bien. Y por ahí tenéis entonces peñan de se lleva este día ñanen pesa. Así que con Ana ñanen baiteta, y nosotros, como creemos y nos comprometemos en el Señor, vamos a profesar nuestra fe, porque ya veía que la fuerza de Dios es la que a nosotros nos convence y nos anima para cambiar esta historia. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, queridos hermanos, presentamos nuestras intenciones. A cada intención rezamos juntos. Padre nuestro, óyenos. Padre nuestro, óyenos. Pedimos por la Iglesia, para que siguiendo el ejemplo de María y de los santos, sea siempre signo visible de la salvación de Cristo en el mundo. Oremos. Padre nuestro, óyenos. Pedimos por quienes recibieron del pueblo la responsabilidad de dirigir los destinos del país, para que trabajen con honestidad por el bien común. Oremos. Padre nuestro, óyenos. Pedimos por los niños y jóvenes de nuestra comunidad, para que, ejemplo de la Virgen de Cacupé, sean amigos de Jesús, sigan sus enseñanzas y vivan de acuerdo a las virtudes cristianas. Oremos. Padre nuestro, óyenos. Pedimos por los enfermos, los abandonados y los que han perdido la esperanza, para que encuentren el consuelo maternal en la Virgen María y seamos para ellos instrumentos de la misericordia de Dios. Oremos. Padre nuestro, óyenos. Pedimos por nuestra comunidad, para que la fe y el testimonio de la Virgen de Cacupé nos impulse a crecer en la unidad, la solidaridad y el compromiso por la justicia y el bien común. Oremos. Padre nuestro, óyenos. Pedimos por nuestros hermanos difuntos, especialmente por aquellos que nos precedieron en la fe en esta comunidad, para que gocen ya de la felicidad eterna junto a Cristo y la Virgen de Cacupé. Oremos. Padre nuestro, óyenos. Vamos a rezar hoy especialmente por Limpia Concepción, que cumple 91 años. ¿Cómo va a Doña Limpia? ¿Quién va a Doña Limpia? Ahí está. Bueno, un fuerte aplauso para Doña Limpia. 91 años. Bueno, a ver si la cámara de televisión ahí, nuestro amigo que está ahí, le enfoca. Hemos puesto a Doña Limpia, ¿ve? Entonces, 91 años. Este día a Beñán de Buiteve, entonces, Gina, aquí como peregrina. Y vamos a rezar también por Gorgonia, 80 años. ¿Cómo va a Gorgonia? ¿Quién va a Gorgonia? ¡Namo Iteina! Un fuerte aplauso también hoy, que cumple años. Bueno, ¿Hoy invitemos, va? ¿Hay alguien más o no?
Bueno, estos dos entonces rezamos por todas estas intenciones y todas aquellas que nosotros traemos en nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Antes de entrar en el momento culme de nuestra celebración, presentamos los humildes dones de pan y vino, que serán para nosotros comida y bebida de salvación, y nos dará las fuerzas necesarias para trabajar por el bien común, según los criterios del reino de Dios. Ponemos de pie. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, este sacrificio de salvación que te ofrecemos en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, con el título de Virgencita de Caacupé. Y así como a ella tu gracia la preservó limpia de toda mancha, por su intercesión líbranos de todas las culpas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú preservaste a la Virgen María de toda mancha del pecado original, la enriqueciste con la plenitud de tu gracia, preparándola para que fuera la madre digna de tu Hijo y comienzo, imagen de la Iglesia, esposa de Cristo, llena de juventud y de limpia hermosura. Purísima debía ser la Virgen que nos diera a tu Hijo, el Cordero inocente que quita el pecado del mundo. Purísima la Virgen, la que para todos los hombres es ahora abogada de gracia y modelo de santidad. Por eso, unidos a los coros celestiales, cantamos el himno de tu gloria. Santo es el Señor. Dios del universo.
en las alturas, Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes hoy de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza en la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Y ahora con amén, 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 amén. Con mucha fuerza y con mucho entusiasmo decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un fuerte abrazo de paz.
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. María acogió en su seno virginal al Hijo de Dios con sencillez de corazón. Ahora nos acercamos para recibir a Jesucristo, Eucaristía, y lo acogemos en nuestra alma con adoración y humildad. Comunión espiritual. Jesús, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas. Amén. Deseo ardientemente unirme a ti. Amén. Y necesito tu perdón. Ven ahora espiritualmente a mi corazón y llénalo con tu paz y amor. Tu presencia me sana. Por eso te recibo y te entrego toda mi vida. No permitas que me aparte de ti. Amén. Vamos a preparar el camino del Señor. Vamos a construir
vamos a escuchar a nuestra comunidad con su organización. En esta mañana damos gracias a Dios y a nuestra Madre la Virgen María por la presencia del Padre Víctor Luis Cabañas, que nos acompaña en esta Santa Misa. Muchas gracias, Padre, por acompañarnos nuevamente junto al canal de Ñan de Yarañé. Entonces, gracias por tu sí a nuestra comunidad y te esperamos siempre por aquí. Queremos hacerte entrega de un presente en nombre de la comunidad, entonces para que puedas acordarte siempre de nosotros también. Adelante. Gracias, Padre. Agradecemos también a nuestro diácono, a los servidores del altar, a los lectores, a nuestra monitora y a nuestro coro de la Capilla Santa Teresa de Jesús. Muchísimas gracias, hermanos, por acompañarnos. Que ellos hoy nos visitan también con la imagen de Santa Teresa que está presente en esta Santa Misa, también acompañándonos. En esta Santa Misa de hoy, misa por los enfermos, los invitados fueron la Capilla Santa Teresa de Jesús. Muchas gracias, hermanos. Ministros extraordinarios de la comunión también que están por ahí, muchísimas gracias por acompañarnos y toda la comunidad. Esta tarde continuamos nuestras actividades de nuestro novenario. Tendremos nuestra procesión a las 18 horas, estaremos recorriendo por algunas calles de nuestra comunidad, entonces todo dependería del clima. Les invitamos a todas las 18 horas de la convocatoria para poder acompañarnos y luego seguido tendremos nuestra Santa Misa Central a las 19:30 horas, que estará presidida por nuestro párroco, el presbítero Paulino Villalba. Los invitados para la tarde serán el Consejo de Asuntos Económicos de nuestra comunidad y toda la comunidad. Entonces, para seguir acompañando estas actividades, muchas gracias a todos por ayudarnos siempre. Y al mediodía tendremos también aquí en nuestra capilla, para un caruguazú, tenemos tallarín y pollo a 20.000 guaraníes. Entonces, para que podamos venir a compartir en familia, y nuestra cantina se encuentra habilitada también. Muchas gracias. Bueno, soy yo el que les agradece, no solamente por este regalo que ustedes me están entregando, este obsequio, sino que sobre todo yo les agradezco porque el 3 de diciembre, hace poco, el miércoles pasado, yo cumplí 31 años de vida de país. A la ordenación sacerdotal hace 31 años en Concepción. Y entonces quiero que siempre sigan rezando, como dice el Papa Francisco, recen por mí, hija, porque el sacerdocio es ¿para quién? Para la comunidad, para el pueblo. Yo no soy digno, como decimos en esa oración. Nosotros somos simplemente ministros del pueblo, ministros de la iglesia. Así también para que pueda estar siempre al servicio de la gente. Upeala, para que pueda tener la fuerza necesaria hasta el final de nuestra vida. Y entonces servir al pueblo en todo lo que pueda, con mis pecados y con mis limitaciones. Pero por eso tenemos que ayudarnos. Así como el país ayuda al pueblo y a cada uno de ustedes cuando se acerca a Dios y le pide perdón. Que somos pecadores. Así también yo reconozco ante el Señor que tengo mis pecados y mis limitaciones. Pero hay ¿verdad? Para que podamos seguir adelante, estirando. Y como nos piden ahora los obispos, ¿verdad? En esta carta tan linda que tenemos que hacerlo nuestra, esta carta, para que podamos salir de todo lo que es negativo, todo lo que no es lindo, todo lo que no responde al Evangelio y a la propuesta de Dios. Así es que muchísimas gracias y que Dios les bendiga a todos. Amén. Bueno, y ahora entonces nos ponemos de pie y vamos a hacer esta oración final de conclusión. Señor Dios nuestro, que el sacramento recibido repare en nosotros las consecuencias de aquella culpa del pecado de la que tú preservaste a la Virgen María, la Inmaculada Concepción, bajo el título de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Y como siempre, yo también les agradezco aquí al equipo, todo siempre de Ñande Yarañe, que estamos recorriendo. Este día está recogida por varias comunidades, porque está en Yarecola, Ñande Iglesia Paraguaya, ve las capillas que llegan con este título, la Virgencita de Cacupe, y eso es lindo. Van a Jana Areguao, te voy a Jana Ñembudo, te voy a Jana Lambaré, te voy a Jana San Antonio, te voy a Jana Moipaneve. Hay por todas partes comunidades en donde nosotros procuramos también hacer llegar la palabra de Dios. Y por eso está Ñande Yarañe. Así es que los que quieran también ayudar, miren un poco allá atrás, ahí está mi alcancía. Porque si no anda Yumabe, listo. Bueno, como siempre, 3 años y medio ya Ñande Yarañe. Y les digo que cuando nosotros hicimos el anuncio, la primera vez antes de comenzar con nuestro canal de televisión, el obispo de Caacupé, Monseñor Ricardo Valenzuela, en esa oportunidad me dio la oportunidad para celebrar la misa también, hace 3 años y medio en Caacupé, y ahí hicimos el lanzamiento oficial. Y pusimos bajo los pies de nuestra Madre, la Virgencita, en Caacupé, a la Virgencita de Caacupé. Así que ustedes tienen que rezar muy bien también por nuestro primer canal católico, porque está bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Upeare oigo era la Ñande Yarañe, Peñaneñe Tebe hoy, para que puedan llegar a tanta gente. Y parece que cada vez está llegando más y más y más a todas las familias paraguayas. Levanten la mano todos los que ya vieron alguna vez Ñande Yañe y que conocen que existe Ñande Yañe. Bueno, un mí no me pongo ahí, puedo mirar carrera vaqueta de hoy quieta, porque quiere decir que la hiponamía lleva. Bueno, hay 2 cumpleaños, entonces al final le voy a dar la bendición a esas 2 personas y después le voy a pedir, vamos a formar fila de 2 yayuta. En vez de captuve yayuta, el que viene de este lado, penseta arubí, listo va. Vamos a hacer la imposición del aceite santo a los enfermos. Y la otra fila que viene aquí, penseta auto. Así que a los servidores les voy a pedir que ordenen bien la fila con calma, llamadita el aceite santo, la unción de los enfermos, y entonces cada uno se va por ahí y el otro se va por ahí. Y ya se van allá, que está entonces nuestra alcancía. Derecho y TV otra vez. Muy bien, y les doy ahora la bendición del Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Viva la Virgen de Caacupé. Viva la comunidad de Caacupé. Viva. Un fuerte aplauso a todos ustedes. Y mientras cantamos, voy a pedir a las cumpleañeras que vengan aquí adelante y vamos a ir cantando con el coro. Al culminar esta solemne fiesta en honor de nuestra Madre María, somos enviados para vivir según su ejemplo, como promotores de vida y testigos de la salvación, para cuando estén en nuestro lado. Llevemos a la práctica lo que hemos celebrado a lo largo de estos días, en oración y gozo continuo. Santa, recuerdo que un día con salmo en los labios hasta ti llegué, y ahí de rodillas en tu santuario, con fervor creyente como peregrino yo también oré. Oh Virgencita de los milagros, Ave María, caudal de hechizos y de ternuras hay en tus ojos que son
quisieron llevarte muy lejos, pero en un milagro dijiste no ven. Desde entonces ciego, creyente sincero, tu pueblito humilde, Virgencita Santa, se postró a tus pies, como en un misterio de leyenda sacra, de un tiempo remoto que no ha de volver. Evoco tu imagen